chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta cápsula vamos a estar viendo elementos del género narrativo, ya, que son elementos que ustedes vieron el año pasado y vamos a recordar. Dos específicamente, uno modo narrativo y dos, las técnicas narrativas contemporáneas. Vamos entonces a ver. Como bien les decía, los objetivos van a ser conocer esto y luego poder aplicarlos en su vida, ¿ya? Voy a hacer un pequeño repaso en tratar de hacerlo en 15 minutos. Mundo narrativo vamos a tener cierto narrador, personajes, acciones, espacio y tiempo. Siempre dentro del género narrativo son esenciales estos elementos. Sin eso no tenemos un género narrativo. Por lo mismo, a ustedes se les envió una pauta, ¿cierto? Un esquema en el cual estaban cada uno de estos elementos y hoy día vamos a ver estos dos que están en rojito. Vamos entonces con el primero. Modo estilos narrativos. ¿Ya? ¿Para qué sirven esto? Van a servir para citar a aquellos personajes que participan en la historia. ¿Ya? Y el narrador va a la opción de poder hablar, dejar que los personajes hablen o el interpretar lo que los personajes están diciendo dentro del relato de historia. Número 1. Estilo directo. Vamos con el estilo directo. ¿Ya? El estilo directo va a ser donde el narrador va a dejar que los personajes hablen en la historia. Eso es importante recordar. ¿Ya? Él no toma la voz de ellos, sino que deja que ellos puedan conversar y dialogar entre sí. Por lo mismo cuando usted ve un libro, ¿cierto? Y ve que tiene de repente ciertos guiones y pregunta por qué, es porque se utiliza el estilo directo y el narrador está dejando que ellos conversen dentro de la historia. Abajo, ¿cierto? Ustedes pueden leer el ejemplo de Martín Rivas, específicamente dice, ¿cierto? Martín Rivas contestó el provinciano, después, espérese pues, díjole el criado. Si se dan cuenta, está con esos guiones porque va cambiando de un personaje a otro, ¿ya? Y ese es el estilo directo, con guiones y aparte también puede ser citado con las comillas. No necesita de intermediario. Vamos con el estilo indirecto. Como bien lo dice acá, ¿cierto? Necesita un intermediario y este intermediario entre el personaje, lo que está hablando, y el lector va a ser el narrador el intermediario, ¿ya? El narrador va a ser quien traduce o en realidad replica, ¿cierto? Dice las palabras o los pensamientos de los personajes dentro de nuestra historia. Por eso va a utilizar la oración, o sea, perdón, la conjunción subordinada que, ¿ya? La palabra que, específicamente, o también podemos identificarlos por los verbos lingüísticos como el decir, anunciar, pensar, ¿cierto? Mencionar, etc. Y que aparecen también ahí abajito, ¿ya? Ejemplo, María me contó que va a viajar fuera de Chile. Si se dan cuenta, la que está hablando es María, pero este narrador toma la voz, entre comillas, ¿cierto? Pero dice exactamente lo que María está diciendo, que va a viajar fuera de Chile. Por eso un estilo indirecto, ¿ya? Vamos con el último y el estilo indirecto libre. En esta ocasión, el narrador no va a dejar que los personajes hablen en la historia. Es decir, va a tomar la voz de aquellos personajes y las va a interpretar según lo que se quiere mencionar dentro del relato. ¿Ya? Por esa razón se dice en muchas ocasiones y que aparece al lado que habla desde la interioridad de los personajes. Fíjense bien en el ejemplo, ¿ya? Dice, la parte subrayada no me lo voy a leer todo, no había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Son cuestionamientos que se hacen los personajes y que probablemente lo están diciendo, pero ¿quién toma la voz de esos personajes? El narrador, ¿ya? Ese es el estilo indirecto libre. ¿Se dan cuenta? A diferencia del indirecto, el otro ocupaba el qué, ¿cierto? O los verbos lingüísticos. En el directo se deja hablar totalmente a los personajes, mientras que acá es el narrador quien toma la voz de aquellos, ¿ya? Al finalizar la lección, igual les voy a estar haciendo un breve resumen y las diferencias de cada uno de estos. Vamos con el siguiente punto ahora, las técnicas narrativas contemporáneas. Faltaba la ejercitación. Ahí les voy a dejar algunas ejercitaciones para que ustedes puedan realizarlas. Ya, y van a aparecer igual las respuestas, pero espero que sean a conciencia. Vamos con las técnicas narrativas contemporáneas. Las que aparecen en este sector, ya, son técnicas narrativas contemporáneas
que son muy utilizadas y muy conocidas, ¿ya? Y son quizás una de las más antiguas. A diferencia de las que aparecen acá, que ustedes el año pasado también las estudiaron en segundo medio, y son parte también de una literatura contemporánea latinoamericana. Ya muchos de escritores latinoamericanos crearon estas técnicas, que hoy en día ya se masificaron a nivel internacional y sirven también para dar una mayor rapidez, fluidez dentro también de nuestras lecturas y un poco más de diversión. Decirles que estas técnicas narrativas surgen en el siglo XX y son traídas desde el cine hacia la literatura, ¿ya? Importante contemplar eso. De esto vamos a ver solo tres, porque las anacronías ustedes ya las conocen, y de estas les voy a explicar una por una, ¿ok? Vamos con la primera, corriente de la conciencia, ¿ya? Cuando hablamos de un correr de la conciencia, quiere decir que la escritura o la lectura que ustedes van a tener va a ser una verbalización, obviamente mental de un personaje, y es tanto como el fluir que no va a ver, va a ser una escritura caótica, ¿ya? Una especie de escritura de forma caótica. No va a haber signos de puntuación, ni estructuras gramaticales, ni coherencia, ni cohesión. ¿Y para qué va a servir esto? O sea, usted se preguntará, tiene que ver con una realidad que el escritor va a querer dar al lector, ¿cierto? De los pensamientos de aquellos personajes. ¿Ya? Para eso sirve y se utiliza mucho también en la época contemporánea. El correr de la conciencia. 2. Son 9, ¿eh? Monólogo interior. Cuando hablamos de monólogo, ¿cierto? Quiere decir que solo una persona está hablando en sí. Y este personaje, dentro de la escritura, de la lectura, va a realizar todo lo que piensa, lo que está en su mente, ¿ya? Pero a diferencia del correr de la conciencia, va a haber una estructura. Es mucho más ordenado, es lógico, es coherente, como bien se menciona ahí. ¿Ya? Va a poseer buena puntuación, coherencia, cohesión, palabras bien escritas, etc. ¿Ya? Y da a conocer, obviamente, lo que los personajes están pensando. ¿Ya? Siguiente, el que está abajo, montaje. Cuando hablamos nosotros de montaje, hablamos, y en realidad se nos viene enseguida a la mente el cine, las películas o las series actualmente en Netflix. Y vamos a tener varias historias dentro de nuestra narración también, que van a transcurrir, son diferentes historias, ¿cierto? Que transcurren en tiempos diferentes, o sea, al mismo tiempo, perdón, en distintos lugares. Y que en un momento se van a ir intercalando hasta llegar a algo simultáneo. ¿Ok? Por eso se llama montaje. Son diferentes historias, transcurren en un mismo tiempo, paralelo por así decir, pero en distintos lugares. Ya hay un montaje. Por ejemplo, puede ser La noche boca arriba, ocupa mucho el montaje. ¿Ya? De Julio Cortázar. Si no lo conoce, léalo y busque. Ya, ahora vamos a ver las historias secundarias. Cuando nosotros hablamos de historia secundaria, es cuando tenemos una historia principal, ¿ya? Sin embargo, en esta historia principal van a haber momentos en los cuales el narrador va a incluir pequeños relatos, ¿ya? Al primer nivel, por eso dice. Pero son mucho más breves que la historia, obviamente, principal. Muy breves, ¿ya? ¿Para qué va a servir esto? Va a dar para, como dice, es un respiro en la trama principal. Ya, obviamente también les va a servir para poder dar fluidez a la historia, para ahondar en los personajes, en la vida de los personajes, en los pensamientos. En ocasiones, en los textos policiales va a servir para dar intriga o en momentos también para sacar de la trama principal, pero que al final también tiene una importancia fundamental. ¿Ya? Esas son las historias secundarias. De una historia general van a haber historias pequeñas que le van a dar también sentido a nuestra historia grande, principal. Vamos con la siguiente. Relato enmarcado. Cuando hablamos de un relato enmarcado, ya la narración va a ser de segundo nivel. ¿A qué me refiero con esto? La historia principal va a estar contada, pero hay una historia ya que va a ser mucho más extensa, que es la de segundo nivel, que esa es la que se va a contar en la historia. Y al finalizar la primera historia, ya la grande, la cual está todo enmarcado, se termina en el desenlace. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿ya?
O también se me viene a la mente una serie, Cómo conocí a tu madre, no sé si la conoce, que comienza, ¿cierto?, desde una narración muy de raconto, ya, también en extrema también, y comienza a contar todo lo que ocurre. Sin embargo, los relatos que ocurren en esa serie son de segundo nivel, pero son mucho más importantes a veces que el relato principal. Se sigue una coherencia mucho más profunda, ¿ya? Vamos a seguir con las cajas chinas o también las muñecas rusas. Como ahí está ese dibujito, tiene que ver con, son varias historias que van a estar dentro de otras, ¿ya? Eso a nivel general. Dice, una historia dentro de otra, y por eso es como una de estas muñequitas chinas, ¿cierto? Que usted va sacando una, y llega hasta la más grande, pero hay varios relatos dentro de esa misma y que le dan sentido, obviamente, al género narrativo, ¿ya? Van a ocupar también probablemente objetos similares, personajes que lo involucren, y eso son acciones dentro de nuestra narrativa que va a servir para poder dar un desenlace coherente también a nuestro relato. Multiperspectivismo, ¿ya? Como está en la fotito ahí, diferentes miradas. Y esto es muy utilizado, sobre todo en la época contemporánea, en las novelas juveniles, novelas que me gustan mucho, en el cual se presentan diferentes formas de narrar la historia, de contar. Hay una que la recomendé hace mucho tiempo que era Y si quedamos como amigos, ya ese libro va contando la perspectiva de ella y de él. Entonces, uno va viendo la perspectiva de él, al siguiente capítulo de ella, ¿cierto? Y así se va intercalando. Eso tiene que ver con el multiperspectivismo. ¿Para qué nos va a servir como lector y también como futuros escritores o escritores usted ya está haciendo? Para mostrar la misma historia, pero de los diferentes puntos, ¿cierto? Y poder conocer también a los personajes, que es muy importante. Ruptura genérica, ¿ya? Es un quiebre, pero tiene que ver con los géneros literarios. Dentro de por ejemplo, una historia, ¿ya? El género narrativo, hay momentos en el cual va a aparecer una poesía. Hay una ruptura de género. O en ocasiones cuando usted está leyendo también algo narrativo, puede aparecer, ¿cierto? Un drama, algo sacado, ¿cierto? De un diálogo, de una obra dramática. ¿Ya? Eso se refiere con ruptura genérica y es una técnica contemporánea. Finales abiertos. Los finales abiertos, ¿cierto? Son muy utilizados no solo, repito, por las películas, actualmente también por los libros, ¿ya? Nosotros conocemos muchas películas, recuerden que esto viene derivado del cine. Y sirve también para que el lector pueda generar su propia conclusión de la historia. Ahí está la imagen y puse la imagen de, no sé si han visto, El Origen. Ya es una película con un final abierto en el cual cada uno debe inferir, según lo que ya ha visto, qué puede ocurrir o qué ocurrió luego, ¿cierto?, de lo que yo ya mostrar. Pasa lo mismo también con las lecturas, ¿ya? Y son diferentes perspectivas que se pueden ir presentando. Ahora, modo de conclusión. Ideas clave de la sesión. Directo. El narrador deja hablar a los personajes. En el indirecto, el narrador toma la voz de los personajes y transmite sus diálogos. Y en el indirecto libre, el narrador absolutamente, ¿cierto?, habla por medio de los personajes. En el directo se utiliza el guión, o las comillas. En el indirecto, la conjunción subordinada que lleva un verbo lingüístico. Y en el indirecto libre, nada, ya es muy libre la forma en la cual el narrador puede hablar dentro del relato. Y por último, teníamos las técnicas narrativas. ¿Y para qué sirven? Para innovar en la literatura, ya y en la escritura. Y conocimos 9 técnicas que ustedes pueden aplicar también en Mixaderrey. Obvio que no están todas, pero sí hay algunas. Ahora, ¿cómo pueden ejercitar? Trabajando en Mixaderrey. ¿Ya? Recuerden que pueden hacer sus consultas en Classroom o me pueden escribir. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chicos.